Empezamos leyendo Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías, sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios, Padre, por medio de Él. En nuestras vidas cotidianas tenemos 8 prendas que debemos vestir. La semana anterior hablamos de la compasión y de bondad. Hoy empezamos. El tercer vestido es el de la humildad. En los tiempos de Pablo, la humildad era tachada como cobardía. Lo que se valoraba y lo que se quería obtener era el orgullo y la fuerza. En la Biblia tenemos 2 claros ejemplos de humildad. En el Antiguo Pacto tenemos a Moisés y en el Nuevo Pacto tenemos a Jesucristo. Busquemos a Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis en un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros
lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muere de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios. Dios se encarnó y se humilló. En la palabra, cuando se dice que Dios se humilló, todo su privilegio y derecho. El mundo de hoy en día está muy ocupado en reclamar sus deseos y derechos. Recordemos que la humildad es lo contrario a la hipocresía. Dios no se hizo inferior, sino que abandonó su derecho adquirido. Puso por delante de él el cuidado de los demás. La humildad es pensar según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. El cuarto vestido es el de la mansedumbre. Podemos describir la mansedumbre de tres maneras: como un viento muy suave, como una medicina y como un caballo bien adiestrado. Lo que tienen en común es que las tres muestran una fuerza controlada, una fuerza que no es salvaje. Un viento no controlado se convierte en un tifón. Una medicina no controlada se convierte en veneno. Una sobredosis de esta medicina es una muerte para las personas. Y un caballo no controlado se convierte inútil. La persona mansa no es débil, sino que teniendo fuerza la tiene controlada. La persona mansa no es débil, sino que teniendo fuerza la tiene controlada. En la persona mansa no hay ira. Veamos el ejemplo que nos da Moisés en Números capítulo 12, versículo 1 al 16. Números capítulo 12, versículo 1 a 16.
Números 12, capítulo 1, versículo 1 al 16. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron: ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Yahvé en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y ambos salieron. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo Yahvé en visión a él, me reveló y en sueño le habló. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahvé. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó de la tienda, y aquí Miriam estaba leproso como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, te ruego, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual hemos sido insensatos y en el cual pecamos. No sea ella, te ruego, como el nacido muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Yahvé. Moisés clamó a Yahvé, diciendo: te ruego, oh Dios, sánala ahora. Te ruego, oh Dios, sánala ahora. Pero Yahvé dijo a Moisés: si su padre la hubiera apenas escupido en la cara, ¿no estaría ella en oprobio por 7 días? Sea excluida del campamento por 7 días y después será readmitida. Y Miriam fue excluida del campamento 7 días, y el pueblo no partió adelante hasta que Miriam fue readmitida. Después el pueblo partió de Joserot y acamparon en el desierto de Parán. Nosotros debemos ser como Moisés. Ante cualquier situación difícil e incomprensible, debemos sumarnos y apoyarnos en la voluntad de Dios.
El quinto vestido es el de la longanimidad. Longanimidad es aguantar largos periodos de tiempo. La persona sin longanimidad tiene súbitos brotes de ira. Este tiende a fracasar regularmente y no tiene autocontrol. La persona con longanimidad puede soportar todas las circunstancias que le sobrevienen y fracasa poco. La ira es necesaria para las maldades, pero no tiene lugar, sino es por la justicia y la rectitud. El sexto vestido es el de la tolerancia. La tolerancia tiene dos significados. El primero es anular y el segundo es aguantar. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Dios nos tolera, nos aguanta con paciencia. La mansedumbre, la longanimidad y la tolerancia van juntos. Si alguna de ellas falta, todas faltan. El séptimo vestido es el de perdón. Si no podemos perdonar, no podemos tener ninguno de los vestidos anteriores. Repetimos, no podemos perdonar, no podemos tener ninguno de los vestidos anteriores. No son buenos cristianos los que soportan la tristeza, calman la ira y frenan la venganza. Son buenos cristianos los que perdonan de corazón. Si no podemos perdonar, la maldad en nuestros corazones crecía y hará que pequemos en gran manera. Repetimos, si no podemos perdonar, la maldad en nuestros corazones crecerá y hará que pequemos en gran manera. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed bondadosos los unos a los otros, compasivo, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Perdonar a aquellos que nos han ofendido es acercarnos a Dios. Cuando perdonamos, nuestro corazón se llena de la gracia de Dios. El octavo vestido es el de amor. El amor es una virtud muy importante. El amor une los otros vestidos en una unión perfecta. Pablo está hablando de las características del amor de cristiano. Veamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 19
a 23. Gálatas capítulo 5, 19 a 23. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como esta, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Fijaos, las obras de la carne, las cuales son plurales, pero 22, el fruto del Espíritu no es plural, singular, amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Las obras de la carne, las cuales son plurales, muchas cosas, pero el fruto del Espíritu es singular. 9 características, una personalidad juntos, significa personalidad de Jesucristo. Es el fruto del Espíritu. Acercamos a la imagen de Cristo, acercamos a su personalidad. Esto es la santificación, el amor. La armonía de la unión entre los otros vestidos. Los vestidos no van por separado, sino que se unen en el amor y crecen juntos. Repetimos, el amor, la armonía de la unión entre los otros vestidos. Los vestidos no van por separado, sino que se unen en el amor y crecen juntos. El segundo motivo de Pablo, la paz del Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Hasta ahora hemos hablado sobre la personalidad del cristiano. Ahora hablaremos de sus obras. Veremos cómo podemos saber qué obrar. ¿Cómo podemos saber si estamos obrando según la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué obrar según la voluntad de Dios? Si no tenemos paz en nuestro corazón, no estamos obrando como es debido.
Si el corazón del cristiano no está en paz, algo no está bien. La paz de Cristo es entonces no que arbitra nuestras acciones como buenas o malas. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, tenemos la paz de Cristo. Siempre. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, tenemos la paz de Cristo. Si nos desviamos de la voluntad de Dios, intencionadamente o no tenemos la paz de Cristo. Dicho esto, tenemos que ser cuidadosos porque hay una paz que nos fabricamos nosotros y no las debemos confundir. Como ejemplo, encontramos el caso de Jonás. Jonás desobedeció intencionadamente la voluntad de Dios, pero no sintió ninguna angustia porque pensaba que Dios no lo castigaría. Pero se equivocaba y pagó su precio. Siempre nosotros, ojos, si nos desviamos de la voluntad de Dios, intencionadamente o no tenemos la paz de Cristo. Dicho esto, tenemos que ser cuidadosos porque hay una paz que nos fabricamos nosotros y no las debemos confundir. Judas Iscariote también se sintió muy tranquilo después de vender a Jesús, porque se apoyaba en falsas confianzas. Pero al final acabó pagando su precio también. Tener el corazón en paz no significa automáticamente que estemos cumpliendo la voluntad de Dios. Y en esto debemos vigilar y orar. Debemos preguntarnos constantemente si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Siempre debemos preguntarnos constantemente si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Debemos buscar constantemente la misericordia de Dios. Jonás estaba en paz a pesar de que la tormenta fuese por su culpa. Si no tenemos paz en nuestro corazón, es que ya nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Al desaparecer la paz de Cristo, buscamos las cosas del mundo para llenar el vacío. Repetimos, al desaparecer la paz de Cristo, buscamos las cosas del mundo para llenar el vacío en nuestros corazones. Por eso el mundo, demasiado ocupada. ¿Dónde vas? No sé. Pero no se puede quietos. Corre. ¿Dónde vas? No lo sé.
porque ellos no tienen paz de Cristo. Por eso este mundo siempre tiene cosas, ocurre algo, siempre. Al desaparecer la paz de Cristo, desviamos la atención sobre el asunto para distraernos y no remediar el error. Cuando buscamos el perdón de Dios, vuelve en nuestro la paz de Cristo. Buscamos el perdón de Dios, arrepentimiento de oración, orar. Vuelve en nosotros la paz de Cristo. Y con la paz de Cristo en el corazón, los labios cantan alabanzas y dan gracia al Señor. Cuando las alabanzas salen solas, estamos en la voluntad de Dios. Si podemos presentarnos delante de Dios y darle gracias, estamos en la voluntad de Dios. Si nos desviamos de la voluntad de Dios, no hay alabanzas y acción de gracias. Nada. La paz de Cristo en el corazón. Siempre los labios cantan alabanza y dan gracia al Señor. No tenemos los labios cantan alabanza y dan gracia al Señor. No tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Si nos desviamos de la voluntad de Dios, no hay alabanzas y acción de gracias. Vamos a buscar en Salmo capítulo 32, versículo 1 al 11. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 1 al 11. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas,
estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser, frenando con bozal y freno, para que se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Yahvé, lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en Yahvé, y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. David, cuando cayó en pecado, perdió su alabanza a Dios. Pero cuando confesó su pecado, se llenó de alabanza a Dios. Recordémonos cada día, si nuestro corazón está agradecido y preparado para cantar alabanzas y está lleno de verdadera paz. Recordémonos cada día, cada momento, cada hora, si nuestro corazón está agradecido y preparado para cantar alabanza, está lleno de verdadera paz. Por hoy vamos a dejar el sermón aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.